que tenemos 3 plantas a nivel nacional, en Maipú, en Puente Alto y en San José de Maipo, en el Cajón del Maipo. Bueno, la planta de Pizarrayo en Maipú, desde 1937, se dedica a la fabricación de placas fibrocemento lisas y corrugadas, más revestimientos texturados, decorativas impresas. Además, se incorporó ahora la planta de hormigón, donde se fabrican tejas y los accesorios de esta. Y finalmente también se habilita una planta de paneles prefabricados en un trabajo en conjunto, un joint venture con Arauco, y se crea E2C. Aquí hacemos construcciones modulares. ¿Cuáles son las etapas de fabricación de la placa? Primero que nada, pasa primero por el mezclado y homogenizado de los productos, luego por la máquina hashtag, donde el rodillo, un rodillo que forma el fibrocemento, va pasando capa tras capa, dándole el grosor a la placa en sí. Luego pasa por una apiladora. La apiladora es la encargada de tomar estas placas para llevarla al autoclave. El autoclave es súper fundamental porque aquí la placa toma toda su resistencia, ya que se somete a un ambiente con temperatura y presión, y aquí la placa toma la resistencia deseada. Luego una desapiladora, pasa por una desapiladora donde van despegando las placas que salieron del autoclave, y después obviamente por los laboratorios de calidad, y después se va al embalaje y a los bodegas o a los despachos según corresponda. El control de calidad y la liberación siempre son la resistencia a la flexión, la absorción de la humedad, la densidad y la geometría. Son básicamente estos aspectos los que uno analiza para poder liberar las placas. ¿Cuáles son las normas aplicables a las placas de fibrocemento? En la norma chilena 186/1, donde habla sobre los requisitos de la fabricación de las placas, y la norma para ensayo, la NSH 1909, que es para las placas donde se hacen estos ensayos. En las especificaciones del producto, el producto es a base de cemento, sílice y cristalino, refuerzo orgánico y agregados naturales. Ahí están las tolerancias de ancho y largo según la normativa que estamos viendo anteriormente. Es importante que estas placas vienen con un injet en su cara posterior, donde aparecen ahí las propiedades y las recomendaciones de manipulación. Bueno, ¿qué es una placa permanente? Primero vamos a ver lo que es una placa permanente para luego ver las características de la placa estructural propiamente tal. Bueno, una placa permanente es una placa de fibrocemento de 1,20 por 2,40, es plana, semiprensada, densidad estándar y fraguada en autoclave, ahí donde les mencioné yo que recibe su resistencia. Es estable, resistente, es impermeable también, por eso se puede instalar tanto al exterior como al interior, en recinto seco y húmedo. Y tiene una gran resistencia, por eso el fibrocemento es muy utilizado al exterior, donde hay zonas de tráfico. Y obviamente, dependiendo de su espesor, también va la resistencia que aporta. Y así como el panel estructural también es aquel que se instala al exterior y otorga la resistencia a la estabilidad dimensional con la resistencia a la tracción de los paneles. Puede ser instalado tanto al exterior como al interior de una edificación. Es resistente a la humedad, como bien les decía, incombustible, inerte a la acción de hongos y termitas, fácil de instalar directamente sobre estructura de acero o metal, no requiere base de apoyo en madera ni entablado, se puede instalar directamente a la estructura. Por eso el permanit es mucho más económico en ese sentido de que no requiere una base de respaldo. Recibe terminaciones tanto de pintura como gravilla en base de agua y no requiere impermeabilización. Las placas permanentes están clasificadas según sus usos y espesores. Cuando hablamos de 3,5, 4, 5 y 6 milímetros, hablamos de un bajo espesor. 8 milímetros es el permanente estructural que nos convoca a esta charla. Y 10, 12, 15 hablamos de un alto espesor. ¿Cómo se instala la instalación tradicional del permanit normal?
Bueno, primero vamos a hablar del almacenamiento y la manipulación. Las placas deben almacenarse bajo techo, en espacios secos y ventilados, sobre una superficie limpia y plana. Eso es súper importante para que las placas no se deformen durante su acopio y después no tengamos problemas para instalarlas. De preferencia siempre utilizar los mismos pallets que se despachan en fábrica. Ahí tenemos un esquema de las distancias que nosotros recomendamos para las fajas, y se recomienda un espesor entre estos refuerzos de fajas más o menos de 80 centímetros. La base siempre tiene que estar nivelada. Bueno, y la manipulación de las placas siempre debe ser en sentido vertical, como muestra la imagen, nunca de forma horizontal. 2 placas por vez, siempre es que éstas no excedan los 6 milímetros. Si ya son placas de 8 milímetros, como el permanente estructural, deben ser llevadas de a una. Y empleando 2 personas, siempre hay que tomar las placas por los extremos en forma vertical, como les comenté, y ambos transportadores que llevan la placa deben ubicarse en el mismo lado de la placa, no en los lados contrarios. Para cortes y perforaciones, vamos a nombrar primero el uso seguro, que es los elementos de protección personal adecuados, obviamente los guantes y el casco de seguridad, los zapatos, los elementos básicos, pero sí también es importante que tengamos en principal preocupación por la protección tanto respiratoria, con una mascarilla para polvo al menos del tipo P100, y también utilizar antiparras de protección que tienen esta gomita que nos evita que no entre el polvo a la cara, a los ojos directamente. Siempre hacer los cortes en un lugar ventilado y seco para que permita la evacuación de los polvos producidos por el corte. Después de cortar hay que quitar el polvo con un trapo limpio y seco donde hicimos el corte en la placa. Y para cortar se debe utilizar disco diamantado. Es recomendable el cortar por la cara vista para que no queden rebabas por el efecto del corte. Siempre utilizar el disco diamantado continuo, no el segmentado. Eh, Después que cortamos, siempre es recomendable sellar los cortes, ya que las placas vienen selladas de fábrica. El corte que hagamos deben ser sellados. Para las perforaciones podemos utilizar un taladro con broca para hormigón, y para las perforaciones con diámetros mayores emplear un taladro con broca de copa. Para las fijaciones, de siempre utilizar un tornillo autoavellanante. ¿Qué es el autoavellanante? Se puede observar en pantalla. Tenemos estas estrías que se ven aquí debajo de la cabeza de trompeta, que es el autoavellanante. Son la propiedad del autoavellanante. ¿Y qué pasa con esas estrías? ¿Qué le hacen a la placa? Esas estrías preperforan la placa cuando va entrando la cabeza sin presionar, así no ejerce una presión excesiva en la placa y no se fisura. Esa autoavellanante rasga el fibrocemento y ayuda a que queden al ras para después hacer un tratamiento de junta, lo que queramos dar de terminación quede bien. Ahí hay una tabla del tornillo que debamos utilizar. Para madera utilizar punta fina, y para acero galvanizado punta de broca. También es muy importante mencionar que según el espesor del permanit es el tipo de fijación, el ancho de fijación, el calibre de la fijación. Los invito a revisar el tips que se subió hace un tiempo atrás a la plataforma. Ahí nos nombra el tipo de fijación según la placa, pero aquí ustedes también en la tabla lo pueden ver, que para espesor de la placa de 8 y 10 es recomendable utilizar siempre un calibre número 8, y de 6, 5 y 4 un calibre número 6. Eso es súper importante. Bueno, para las fijaciones, para los permanit común y corriente, los permanit que son instalados de forma tradicional, los que no aportan un grado estructural, los permanentes no estructurales, las recomendaciones son las siguientes: son instalar en forma de zigzag cada 15 centímetros en sus bordes, y en el interior de la placa distanciarse cada 30 centímetros.
Lo que sí es universal, tanto para las placas estructurales como las normales de Permanit, es que jamás la fijación debe ir en un vértice, sino tienen que distanciarse del borde a una distancia equidistante. Como ustedes ven ahí, eh, el ejemplo, aquí tenemos 5 centímetros y aquí 10 centímetros. Si nosotros nos quedamos instalando en el borde, producimos un punto de quiebre donde se va a fisurar esa placa. Y lo mismo pasa si lo distanciamos a la misma distancia. También se ocurre un punto de corte y se puede fisurar. Así es lo correcto, distanciarse de una distancia que no sea la misma. Las fijaciones siempre deben quedar al ras, y esto lo logramos obviamente ocupando el tornillo autovallenante, como les mencioné anteriormente. Tampoco es bueno que el tornillo quede sobrepasado el plano de la placa. Es importante aquí mostrar que hay una separación mínima entre placas de 2 milímetros, que es la recomendada, y distanciamos a 15 milímetros del borde de la placa para poder instalarlas. Bueno, amigo, aquí vamos a ver dónde y cómo instalar. Podemos instalar en interiores, en exteriores de edificios, como les comentaba, en zonas secas y húmedas. Nuestro Permanit es resistente a la humedad, en tabiques, en cielos, en frontones, aleros, tapacanes, antepechos, y también en tabiques resistentes al fuego. Nosotros contamos con un compilado certificado de soluciones certificadas que tenemos en nuestra página web. Los invito a visitarla a www.pizarrenoromeral.cl. Ahí tenemos y pueden bajar el listado de soluciones certificadas, y tendrán aquí con múltiples soluciones, tanto con yeso cartón como fibrocemento, tanto para interior como exterior, y también en soluciones combinadas. Bueno, pues podemos instalar nuestro Permanit en tabiques de madera y en tabiques de acero galvanizado, en cielo y aleros también. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para instalar el Permanit? Siempre hay que distanciarse del piso por lo menos 1 centímetro, 10 milímetros, y utilizar por el exterior una barrera de humedad. Eso es súper fundamental. Nosotros recomendamos utilizar nuestra membrana hidrófuga cedral, obviamente. Y como les comenté, la solución en sí completa, les invitamos a que visiten nuestra página web y ustedes pueden ver soluciones certificadas para ver según el requerimiento que ustedes necesiten. Pero básicamente, pues, como les comentaba, se instala directamente a la estructura, con placas, pueden ser con placa de yeso cartón o las mismas placas de Permanit por la parte interior, o nuestra aislación, nuestra lana mineral, la barrera de la humedad y nuestra placa de Permanit para el exterior, que es resistente a la humedad. Como les comentaba, las dilataciones son sumamente importantes, por lo menos 10 milímetros en la parte superior e inferior, y la separación entre placas de 2 milímetros. La unión en zigzag es la unión de placas, y cómo se instalan en la forma correcta es primero instalar en la parte central las fijaciones de arriba, ir hacia abajo, y luego finalmente fijar los extremos de la placa. Para perforaciones de instalaciones, lo primero es trazar dónde va la perforación, ya sea para cajas eléctricas o para tuberías sanitarias. Luego, con un taladro, hacer una perforación, una preperforación, para después pasar con nuestra sierra el corte. Y después se puede montar la caja eléctrica, lo que necesitamos montar. Para el tratamiento de juntas, a la vista, nosotros tenemos estas 3 soluciones. Luego vamos a mostrar nuestra solución de Permanit, de terminaciones Permanit, perdón, que es una pasta elastomérica, pero la solución a la vista que tenemos se puede realizar con una tapa junta interior, como muestra la primera imagen, una cantería rellena con un sello resistente a la humedad, puede ser una silicona, un sello acrílico, con un cordón de respaldo, y una cantería tapa junta exterior, que puede ser de Internit, Permanit, madera, aluminio o plástico, según requiera el sector donde estemos instalando. Para los acabados tenemos pintura y barnices. La superficie no requiere tratamiento previo, la superficie está limpia y seca nada más, y se puede aplicar cualquier pintura a base de agua, según la recomendación del fabricante, obviamente.
Puede aplicarse con brocha, pistola pulverizadora, rodillo, molinete, etcétera. Bueno, luego de ver todo lo que tiene que ver con los permanit, el permanit y sus usos, vamos a ver llegamos a lo que nos convoca, a ver el permanit estructural de 8 milímetros, que es nuestra placa que aporta el soporte de arrastramiento a los tabiques, el soporte estructural que necesitan los tabiques. Primero que nada, esta nueva placa de permanit de 8 milímetros es para todo tipo de construcciones habitacionales. El permanente estructural se puede instalar sobre tabiquería inmediatamente para realizar un tratamiento de terminación, logrando una fachada definitiva. Esto es una gran ventaja respecto a otras soluciones. Las soluciones de madera, de tableros de madera, ya sea viruta orientada o tableros estructurales de terciados, necesitan una base, un sustrato para darle una terminación. La madera no es un sustrato que nosotros podemos dejar al exterior y definitivamente tenemos que darle otra terminación. En cambio, nuestra placa de permanente estructural se puede dar una terminación directamente para lograr una fachada definitiva. Bueno, las medidas de 1,20 por 2,40 en espesor de 8 milímetros. El permanente estructural, los atributos más importantes, obviamente la calidad de pizarreño, apta para terminación en fachadas, es fácil de instalar, tiene un gran aporte estructural, una placa menos trabajo, lo que les comentaba, es resistente a la humedad, resistente al fuego e inmune a hongos y termitas. Esa es la imagen de la placa, tiene un borde anaranjado que la distingue de las otros permanit, en la comunicación del pallet del aporte estructural y también el grabado de certificado del fibrocemento del cumplimiento de la norma. Eso es importante también. Bueno, ¿cuál es el contexto que teníamos para nosotros las soluciones de fachada para el cierre de una tabiquería en seco? Teníamos distintas placas para un mismo proyecto constructivo. Para cielo utilizábamos placas de 3,5 a 4 milímetros, cielo y recubrimiento de paneles zip. Para tabiquería interior, placas de 5 milímetros, tabiquería de cerámica, nuestro ceramic base también, un de 6 milímetros, para perimetral exterior de 8 y 10 milímetros. ¿Cuáles son los aportes que tenían? El fibrocemento de bajo espesor, los clientes valoran su trabajo, el atributo del material, porque es inerte a hongo y termita, porque es resistente a la humedad, porque tiene un montón de características que lo hace ser beneficioso. Sin embargo, no tiene el suficiente aporte estructural. Las placas USB entregan el aporte estructural, pero no posee una buena terminación. Además, las medidas tienen medida americana en pulgadas y su medida en centímetros se traduce a 1,22 m por 2,44. Y esto es perjudicial al momento de instalar porque no existe una coherencia entre la placa interior y la placa exterior. Y por último, el OCB más la terminación de fibrocemento de bajo espesor. Es un sistema que tiene aporte estructural, que lo aporta el OCB, y que se puede entregar una terminación por el fibrocemento. Sin embargo, duplica el trabajo porque hay que instalar 2 placas. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Pizarreño? Es aprovechar la tecnología de la línea de fibrocemento más moderna de Sudamérica, la P7, y optimizando la fórmula actual de nuestras placas, proponemos un cambio en el sistema constructivo donde se utiliza nuestro permanente estructural de 8 milímetros como un elemento estructural. Hemos realizado los distintos ensayos de prueba de aporte estructural en una configuración determinada que veremos más adelante, y estos ensayos hemos tenido excelentes resultados comparados con los otros elementos estructurales. Bueno, las pruebas que hicimos, como les comentaba, somos una empresa, un holding belga que tiene participación en muchos países. Tenemos 3 centros de innovación y precisamente en uno de ellos, en el ITC de Avignon, Francia, llevamos nuestra placa de Chile a Francia y la probamos en nuestros laboratorios. Y los resultados de esta prueba, que los comparamos a al mismo sistema equivalente con OSB de 11,1 milímetros estructural, nos dio que prácticamente es la misma resistencia, son equivalentes. Ahí ustedes pueden ver los resultados. Bueno, esto también lo hicimos en Santiago, en un laboratorio nacional, en DICTUC, donde revisamos el aporte estructural de nuestra placa de fibrocemento, nuestro permanente estructural de 8 milímetros,
con un sistema de OSB de 9,5 milímetros estructural. Y al ser un elemento de menor grosor que el que hemos probado anteriormente, obviamente tuvimos mucho mejores resultados. Ahí ustedes pueden ver que a la compresión tuvimos un 26% con más resistente que el OSB. En el corte, un 63% más resistente y a la flexión, un 14% más resistente. Bueno, esto nos llevó a tener estas dos soluciones probadas, tanto en Francia, la primera que le hicimos en acero galvanizado, donde utilizamos perfiles de acero galvanizado estructurales de 0,85 milímetros de espesor, y montantes cada 60 centímetros. Aquí lo importante y lo que básicamente lo que aporta, cómo se transmite el aporte estructural de la placa a la estructura son las fijaciones. Y por eso las fijaciones que van a 15 centímetros en el total de la placa es fundamental. Si ustedes se recuerdan, yo les mencioné que cuando instalamos los otros permanit comunes, nosotros instalamos 15 centímetros en los bordes, pero al centro 30 centímetros. Aquí no, aquí se debe instalar cada 15 centímetros en el total de la placa. Y esto es fundamental, como les comento, porque los tornillos es como la placa entrega soporte estructural a la estructura. Bueno, dicho esto, también, como les comenté, hicimos el sistema probado en Dictub, que fue en madera, donde ocupamos madera seca, sin nudos, con pie derecho de estar un máximo a 40 centímetros de separación, y se utilizaron escuadrillas de 3 por 2 pulgadas entre en pie derechos y soleras, y en cadenetas se utilizaron 2 por 2 o también se pueden ocupar 3 por 2 para utilizar la misma sección. Pero como les comenté, aquí y de igual forma se deben instalar siempre los tornillos cada 15 centímetros en el total de la placa. Bueno, el cálculo del desempeño estructural fue realizado y resumido en un informe que ahí aparece abajo con este número 152076, que está en el Dictub disponible para los que quieran interiorizarse más por el tema. Bueno amigos, ¿cuál es el resumen constructivo entonces del permanente estructural de 8 milímetros? La nueva placa estructural para construcciones habitacionales entrega el aporte estructural de arrostramiento del sistema necesario siguiendo las recomendaciones de instalación. Recuerden, los tornillos cada 15 centímetros en toda la estructura. Aquí les voy a mostrar el complemento. Les comenté que nosotros tenemos una solución de terminaciones permanit, que creo que ya la demostramos anteriormente, pero vamos a hacer un repaso, que es básicamente para otorgar a la fachada una apariencia homogénea, tanto el primer piso como el segundo piso, que muchas veces son de materialidades distintas. Bueno, ¿qué es el sistema de terminaciones permanit? La terminación sobre fibrocemento permanit o yeso de fibra aquaboard, que también se puede utilizar, que eso es un tema que vamos a conversar en otra charla. Es un innovador sistema que entrega cualidades excepcionales en el tiempo, con un sistema que podrá asegurar la excelente terminación, evitando la evidencia de junta de la fachada. Esto es fundamental, ya que hemos tenido problemas porque siempre la fachada al exterior sufre mucho de las inclemencias del clima y las deformaciones típicas de los materiales, porque se contraen y se dilatan, hace que finalmente se marquen las uniones de placa. En cambio, con nuestras soluciones de terminaciones permanit va a tener una apariencia continua y sólida. Bueno, ¿cómo es el sistema? ¿Cuáles son los elementos del sistema? Por un lado, como les comentaba, el fibrocemento de permanit, más la malla, el sellador de cal, que vamos a ver cómo se instala, la junta con estuco fino, la primera capa con estuco fino, y la segunda capa puede ser estuco fino, estuco grueso, más la pintura elastomérica. ¿Cuáles son los elementos del sistema? Como les comentaba, la malla de fibra de vidrio, que viene en un formato de 1 metro por 50 metros. Aquí tendríamos que cortar cada 15 centímetros un trozo para poder instalarla. El sellador de cal permanit, que es un sellante acrílico, que viene en tinetas que rinden 180 metros cuadrados.
El sistema de terminaciones permanentes también tiene dos tipos de estuco. El estuco fino, que es un estuco elastomérico, que es, como les comentaba, tiene para hacer el tratamiento de juntas y para dar la base homogénea que va a homogeneizar el conjunto, que rinde 9 metros cuadrados. Y el estuco grueso permanente, que es para darle la terminación, o sea, nosotros podemos dar la terminación con estuco fino, estuco grueso, pero este estuco grueso, como les comentaba, es solo para dar la terminación. Y rinde 7 metros cuadrados. ¿Cuál es el proceso de instalación? Primero se instalan las placas de permanit con una dilatación de 4 milímetros. Eso es importante, que diferencia a las instalaciones anteriores que les comentaba, que cuando hacemos otro tipo de terminación debiésemos dejarlo a 2, aquí se dejan 4 milímetros y hay que darse cuenta y corregir los tornillos que estén sobresalientes. Luego se limpia prolijamente la superficie y se recomienda realizarlo con el sellador de cal acrílico. Ese tiene una dosificación de 1 litro de sellador por 600 cc de agua. Esperar que se seque al tacto. Luego en las uniones se recorre esta dilatación de 4 milímetros y luego se instala una malla de 15 centímetros. Se recorre con espátula y se aplica la malla. Se deja secar durante 3 horas, luego se nivela con estuco fino el total de la superficie. Esto evita el lomo de las uniones de placa. Se aplica 1 o 2 manos de 2 milímetros de espesor en el total de la superficie del muro. Se deja secar 4 horas. Bueno, estos tiempos de secado que les estoy mencionando son en un clima estándar de 20 grados más o menos, pero depende de las horas de secado, obviamente, de las condiciones ambientales donde estamos aplicando. Y luego de que tengamos esta terminación pareja, este primer acabado, este primer emparejado de toda la superficie, se hace el acabado. Se puede aplicar estuco fino o estuco grueso, como les comentaba. Y con una llana dar la terminación deseada. Luego, con un platacho de goma en forma circular, se da la terminación. El tiempo de secado superficial entre 2 a 4 horas y el tiempo de curado total del sistema es de 48 horas. Para la terminación, al final se recomienda utilizar una pintura hidrorrepelente de poro abierto. Es importante esto del poro abierto porque todos los elementos que vimos anteriormente, todos los estucos y todo, tienen poro abierto y que dejan respirar la fachada. Y se aplica obviamente cuando esté el sistema completamente seco. Ahí sí, ustedes pueden ver aquí un resumen de instalación, donde está el paso 1, que es la instalación con la dilatación de 4 milímetros, luego limpiar prolijamente la superficie, realizarlo con el cal acrílico, luego se hace el recorrido de las uniones para hacer el tratamiento de juntas con la malla de fibra de vidrio de 15 centímetros, luego se nivela con estuco fino, completo toda la superficie. Posteriormente se aplica el estuco fino, estuco grueso como terminación, se pasa el platacho de goma para darle la terminación deseada, se deja 48 horas secar y se aplica la pintura hidrorrepelente. Y nos da obviamente las terminaciones del sistema, como ustedes pueden ver.